Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigos. Entramos en la segunda semana de Javier Milei como presidente y el presidente está tratando de avanzar con una reforma muy ambiciosa, pro mercado, que fue la que se planteó en campaña y que intenta desplegar ahora en el poder. Milei sabe que tiene algunas ventajas iniciales en este primer tramo de su mandato, que es el recuerdo muy fresco de cómo terminó el gobierno del Frente de Todos, sobre todo por la situación económica, el aumento de la inflación, el aumento de la pobreza, las expectativas de cambio que hay tanto de quienes votaron a Milei como de quienes votaron a Juntos por el Cambio, al peronismo de Schiaretti, inclusive muchos votantes de Unión por la Patria que tenían expectativas de cambio, algo con lo que el mismo Massa jugaba en campaña, y la situación del peronismo que está acéfalo, que está con la menor representación territorial en gobernaciones desde el 83, que no tiene poder de veto en el Congreso para bloquear las distintas iniciativas de Milei y que no tiene autoridad para plantear críticas y alternativas, sobre todo en el terreno económico. Una lección para el peronismo de las tantas que dejó la experiencia del Frente de Todos es que los ajustes y las reformas que no se hacen a tiempo, si se postergan, las va a terminar haciendo o el mercado o otro gobierno que lo suceda. Acá hay una ironía de la historia, que es que Milei tiene el camino allanado para avanzar por decreto, salvo en los temas en los cuales lo tiene expresamente prohibido, que son penal, tributaria, electoral y de partidos políticos, justamente por una ley que en 2006 impulsó Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora nacional y Néstor Kirchner era el presidente. Esa norma establece que alcanza para que solamente una de las cámaras dé su aval a ese DNU para que quede firme. Y vimos hace unos días, cuando fue la elección de autoridades del Senado, que efectivamente Villarruel pudo construir una mayoría con los senadores de la Libertad Avanza, del radicalismo, del PRO, del peronismo no kirchnerista, de otros partidos provinciales, justamente para poder avanzar y de alguna manera romper ese bloqueo que intentaba el peronismo. ¿Puede replicarse esta mayoría en temas que van a ser más escabrosos, que van a generar más tensiones, que van a generar más divisiones, incluso dentro de esa potencial mayoría? Bueno, no lo sabemos, pero es un antecedente que hay que tener en cuenta. Ahora bien, Milei sabe, o por lo menos debería saber, él y el grupo de colaboradores que lo rodea, que el periodo de gracia que tienen los gobiernos es cada vez más corto. Es algo que viene sucediendo en todo el mundo. Las sociedades vienen muy frustradas, castigando a los oficialismos, reemplazándolos por los espacios de oposición, donde el vértigo mismo de las redes sociales le imprime de alguna manera el ritmo de la política, y en el caso de Argentina con algunas particularidades locales. Por eso Milei en este primer tramo de gobierno, como decíamos, se lanzó hacia un juego bastante arriesgado, con una serie de medidas que en el corto plazo aceleran la inflación, no la desaceleran, sino que la aceleran, a la espera de que la retracción de la demanda por las dificultades de la población para consumir haga que la inflación se desacelere, al mismo tiempo que está de alguna manera apretando el torniquete fiscal contra los gobernadores, condicionándolos en ese plano para que le den los votos que él necesita en el Congreso para su programa de reformas. En este marco, los gobernadores no salieron muy contentos, muy conformes de la reunión con Milei, ese primer encuentro cara a cara en Casa Rosada, porque Milei se resiste a coparticipar el impuesto al cheque y les dijo que la vuelta del impuesto a las ganancias va a ser en principio solo por un año. A este reclamo más general de los gobernadores de que se compense económicamente a las provincias, se suman reclamos puntuales, como el caso de obras, como el caso de la suba a las retenciones. Este es el reclamo, Puyaro entra en este grupo, que de alguna manera el gobernador de Santa Fe está ensayando un equilibrio muy difícil, porque sabe que comparte de alguna manera todo su electorado con Milei, tiene intereses, hay una convergencia de intereses con Patricia Bullrich por el tema de la inseguridad, la violencia en Rosario. Esta semana se presentó el plan Bandera, pero al mismo tiempo quiere mostrar
un contraste con Perotti y marcar una defensa fuerte en Santa Fe en Buenos Aires, perdón, de los intereses de Santa Fe. Por eso vimos este discurso que planteó Puyaro de voy a defender con uñas y dientes a la provincia de Santa Fe, sea con quien sea. Nosotros que con el correr de las semanas vamos a ver efectivamente cómo impactan las medidas económicas de Milei, si empieza a haber un nivel de malestar mayor y de impaciencia, sobre todo en la clase media que votó a Milei como un instrumento de castigo hacia el peronismo y con una expectativa de cambio, como decíamos antes. Vamos a ver si Puyaro efectivamente adopta una posición más confrontativa con este gobierno de Milei, que se está metiendo también en un terreno muy riesgoso, que es el de intentar restringir la protesta social en un país como la Argentina, con una fuerte tradición de movilización callejera y en el medio de un ajuste muy, muy duro, por lo menos en los primeros meses del año. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigos. Va a estar Karen Tepp, concejala de Rosario por el espacio Ciudad Futura. También Juan Negri, politólogo, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Y también Juan Manuel Telechea, economista, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Quédese que ya arrancamos con Mesa de Testigos. Volvemos a Mesa de Testigos para hablar con Karen Tepp, concejala de Rosario, referente de Ciudad Futura, sobre la situación de la ciudad y lo que se viene en este nuevo escenario político, tanto en la ciudad como en la provincia, como en la Argentina. Karen, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, digamos que bien. ¿Por qué digamos que bien? Y creo que son tiempos muy difíciles, de mucha incertidumbre, mezclada con un poco de angustia, por lo que ya empieza a suceder, pero sobre todo por el impacto que pueden llegar a tener las medidas que están tomando los ejecutivos respecto de la situación económica y el impacto que va a tener en términos sociales en nuestra población. Empezamos por Rosario. Esta semana hubo una sesión picante, intensa, larga, de madrugada. En el Consejo se definió ahí una actualización automática del boleto, entre otras cuestiones. Quería pedirte una mirada sobre esa sesión y esa definición, sobre todo. Mira, el intendente Hapkin decidió alinearse al plan económico de ajuste del gobierno de Milei y Caputo, ¿no? Y envió toda una serie de proyectos al Consejo Municipal que tienen que ver con que todos los aumentos, desde la tasa, desde la TGI hasta el transporte de colectivo, tengan un aumento automático a partir del año que viene, que lo defina únicamente el Ejecutivo Municipal a través de la firma del intendente, atado al IPC, que es al índice de precios al consumidor. Esto es a la inflación. En un escenario donde todos anuncian desde el propio gobierno que vamos a un proceso de aceleración inflacionaria con posibilidades de llegar en los primeros 6 meses a una inflación del 1.500%, claramente el escenario no es bueno y lamentablemente el Ejecutivo Municipal, con una mayoría que tiene muy ajustada de 15 votos sobre 28, consigue esa aprobación de todos estos proyectos, creando además nuevas tasas como la tasa vial para, digamos, de alguna manera solventar gastos corrientes que ya debería hacerlo con una buena administración del presupuesto municipal. Bueno, en ese contexto, particularmente el tema del boleto para nosotros fue grave porque sabemos que quienes utilizan el sistema de transporte público de pasajeros en nuestra ciudad es porque no tienen otro medio de movilidad, que además es un sistema que ya venía en crisis después de la pandemia, que necesitaba de un refuerzo y que lamentablemente la decisión no solamente del Ejecutivo Municipal, sino también de parte de la oposición facilitándole el tratamiento, va a hacer que todo ese aumento lo pague el usuario del transporte. Digo, lo que pasó el otro día en el Consejo es grave y los responsables de ese boleto, cada vez que aumente a partir de enero, es Hapkin y Cavatorta. ¿Por qué te parece que le facilitó a ese sector de la oposición que estás mencionando a Hapkin la posibilidad de aumentar el boleto con este esquema, ¿no? Que ustedes están... Habría que preguntárselo a ellos. Habría que preguntarle por qué a Cavatorta le permitió al oficialismo en una sesión express darle la potestad, digamos, habilitarle el tratamiento para que se sancione ese mismo lunes y no tener posibilidad desde la oposición de rediscutir otras formas y otras alternativas para que no sea el usuario de transporte el que pague el costo en un escenario donde además no solamente vamos a hiperinflación, sino que el gobierno nacional ya anunció que va a hacer recortes en los subsidios. Y sobre esto también, Hapkin, ¿cuántas veces lo hemos escuchado de alguna manera denunciar y reclamar
con justificación a los antiguos gobiernos nacionales por más subsidios para el transporte del interior. Bueno, ahora Milei y Caputo deciden que van a quitar los subsidios al transporte y no se dice ni una palabra. ¿Ves una política demasiado como seguidista, resignada del intendente con respecto a la situación económica? Me parece que hay, y lo decía Juan Monteverde en la sesión ese día, hay en estos tiempos de crisis, que también es una crisis política, digo, estamos a 20 años del 2001, y de alguna manera la sensación de que la crisis de representación sigue abierta y es profunda, que a diferencia del 2001, que creo que tuvo una salida popular, digamos, de más democracia, de asambleas, de otra reivindicación, esta salida de crisis políticas se vio con un proyecto autoritario a nivel nacional a partir de la figura de Milei. Ahora, lo que se ve claramente es un alineamiento político de todas las fuerzas, de las que son oficialismo a nivel local, provincial, pero también de ciertos sectores de la política, que la sensación que nosotros teníamos en la última sesión es que tenían una necesidad de sacarse el problema de encima. Y sacarse el problema de encima no era echarle el problema al Ejecutivo Municipal, era echarle el problema a la gente, que es la que va a tener que afrontar estos aumentos extraordinarios que vamos a tener, no solamente con las políticas a nivel nacional, sino también con las que se tomaron a nivel local. Con respecto al aumento del boleto, el planteo en la previa de la sesión era que no fueran por el IPC, sino por el RIPTE, que mide los salarios. Ese mismo esquema lo pensaban también para las tasas y los otros estudios comentaron. Sí, absolutamente. Mira, yo veo desde el discurso de Milei el 10 de diciembre una línea muy fuerte que tiene que ver con imponer desde el máximo nivel de la política la idea de no hay alternativa, ¿no? Digamos, una impronta bien de los proyectos neoliberales, que es no se puede discutir, estamos obligados a hacer esto aun cuando no querramos. Y de alguna manera creo que eso es lo que se intenta también hacer desde los distintos ejecutivos en este momento político. Generar la sensación de que no hay opciones, y la realidad es que las hay. Cuando un político te dice o un gobernante te dice que no hay alternativa, es porque en realidad te está haciendo pagar a vos los costos de esas decisiones, ¿no? Está claro que el tema de, por ejemplo, el transporte público, pero también para el caso de las tasas, nosotros podemos buscar otras variables que sean las que vayan rigiendo el aumento. Nadie piensa que en este contexto donde todo aumenta, uno piense en congelar el precio del boleto o congelar el precio de las tasas, pero que sí esos aumentos estén vinculados a dos factores. Por un lado, a los costos que están vinculados con esos servicios puntualmente, y no como ahora, que cuando aumente la Coca-Cola va a aumentar el precio del boleto, pero que además el tope de esos aumentos esté vinculado a la capacidad de pago que tengan los ciudadanos y ciudadanas a través de este otro índice como es el RIPTE, ¿no? Que pueda haber, y nosotros lo hemos mostrado, gráficos donde el aumento vaya acompasado y acompañado a que la gente no pierda el poder adquisitivo a partir de un escenario absolutamente incierto acerca de cómo van a ser hacia adelante las políticas respecto a las medidas salariales, porque estamos hablando de que todas las medidas que se tomaron a nivel nacional, ninguna está vinculada ni dicen claramente qué es lo que va a pasar con los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Esto está claro que lo van a dejar al libre mercado, a la mano invisible del mercado, y las consecuencias no van a ser más que seguir profundizando a una situación económica que ya estaba deteriorada, claramente un ataque a las clases medias y a los sectores populares. Karen, en el primer mandato de Hapkin, por necesidad, pero también de eso sacó virtud, un Hapkin más dialoguista con los espacios políticos. Bueno, tuvieron bastantes posiciones comunes con ustedes. Ahora que Unidos tiene mayoría, ven que ese Hapkin no va a ser más dialoguista, se va a replegar sobre su propia coalición. Mira, yo lo marcaba como una señal de alerta el día de la asunción, digamos, de esta nueva composición del Consejo y de la elección de autoridades, ¿no? Que claramente el Ejecutivo Municipal en su primer mandato, quizás más por necesidad que por decisión o voluntad, pero había tenido la capacidad de dialogar con todos los sectores políticos. El escenario a partir del 10 de diciembre es distinto por dos cuestiones, digamos. Primero, porque ya
para el momento de las elecciones, Hapkin no va más como Frente Progresista, sino con la creación de una nueva coalición de centro-derecha, donde se reabsorben sectores como el PRO, como el de Tesandor y demás, mucho más conservadores y de derecha. Eso, sin lugar a dudas, va a tener un condicionamiento en la política de Hapkin, y lo estamos viendo con estos proyectos que ha enviado al Consejo. Y además consiguieron una mayoría en el Consejo que es muy escueta, digamos, es solamente un voto, pero es una mayoría. Yo apelo a que no la utilicen. La realidad es que en las últimas 2 sesiones la han utilizado sin ningún inconveniente, y cuando han necesitado sectores de la oposición para facilitarle el tratamiento de estas políticas de ajuste, lo han conseguido también. Con lo cual, el llamado en primer término es a la oposición de este gobierno municipal a que podamos trabajar en conjuntos para, desde lo local y desde el gobierno, digamos, desde la cercanía, generar medidas de protección a la ciudadanía en este momento tan difícil. En esta semana, a metros del Consejo, cruzando la calle en el Monumento, Bullrich, Puyaro, Hapkin presentaron el operativo Bandera para, bueno, enfrentar la violencia, el narcotráfico, la inseguridad. ¿Qué mirada tienen de ese operativo, esas medidas que anunció Bullrich en ese lugar? Mira, la crisis que vive la ciudad en términos de violencia es muy grave. Y la realidad es que hace muchos años y desde muchas gestiones que es una de las deudas más profundas que tiene el gobierno provincial y municipal con nuestra ciudad. Nosotros estamos convencidos que cualquier estrategia de seguridad, viendo lo que ha ocurrido en otras ciudades de Latinoamérica, tiene que tener una mirada integral. Digamos, cualquier política en términos represivos del delito tiene que estar subordinada a una política social y económica que ataque los niveles de desigualdad que hoy tiene nuestra ciudad y que son de alguna manera el caldo de cultivo para que las economías delictivas puedan empezar a gobernar territorios de la ciudad que hoy claramente están en manos de las mafias. Y que en esa estrategia integral de una política de seguridad hay que tener mucho cuidado de no ir solamente a atacar el hilo más débil, que básicamente son, por ejemplo, las juventudes y las juventudes pobres de los barrios populares, que no tienen otra alternativa, y termina siendo la entrada a las economías delictivas no solamente una opción para la supervivencia, sino incluso para sentirse parte de tener un sentimiento de identidad y de pertenencia en un mundo que claramente no les está dando otras alternativas. Lo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que estar mirando es que esas políticas de seguridad no vayan solamente a atacar ese eslabón más débil y puedan tener un refuerzo, como lo venimos planteando, de perseguir el delito por arriba. Los delincuentes de guante blanco, que son los que hacen el verdadero negocio en la ciudad de Rosario a través del lavado de activos. En este comienzo de la gestión Puyaro, que bueno, hubo una serie de medidas fuertes con respecto al traslado de presos de alto perfil, ven que hay mucho de ese sesgo más punitivista y se ve poco hasta ahora de esa otra pata de la política. A ver, me parece que hay una parte de la política punitivista y sobre todo lo que tiene que ver con el control efectivo de lo que pasa en las cárceles, que es indispensable. Digo, nosotros estamos en estos momentos atravesando el juicio por el crimen de Eduardo Trasante, en el cual el máximo de los 4 imputados estaba preso al momento de ser partícipe del crimen de Eduardo. Con lo cual, la necesidad de tener una política de seguridad en la cual no se ordene el delito desde las cárceles es fundamental. Digamos, lo que sí tiene que tener cualquier política de seguridad es esta otra mirada integral de que quienes estén realmente siendo perseguidos por el delito sean quienes lavan dinero en nuestra ciudad. Creo que hemos tenido este año un caso testigo, como fue el juicio a Shanahan, digamos, a uno de los empresarios estrellas en la ciudad de Rosario del negocio inmobiliario, que claramente demostró cómo está vinculado el negocio del narcotráfico con el lavado de activos y con la participación de empresarios y delincuentes de guante blanco que hacen efectivo ese delito en la ciudad. Bueno, eso es fundamental y hasta ahora no se han visto medidas del gobierno nacional que apunten a reforzar los organismos tanto nacionales como locales que creamos en la ciudad, como la Agencia Antilavado, para que podamos realmente dar la persecución a ese delito. Porque si nosotros cortamos con el lavado de activos, cortamos con la violencia en Rosario. Karen, este año en el balotaje estuvieron, fue un balotaje, de hecho, quedó como que fue un balotaje. Sí. Estuvieron a 3 puntos de ganar la intendencia. ¿Cuáles son los objetivos para el año que viene? Darle continuidad al espacio Rosario Sin Miedo, ir hacia otros lugares
lugares de la provincia? ¿Cuáles son los objetivos de Ciudad Futura para el año que viene? Sí, yo creo que de este año electoral, digamos, y político, la creación de Rosario Sin Miedo como una forma de desbordar la frontera de los partidos políticos, de resetear esta democracia apelando a una mayor participación, a una agenda política que esté mucho más vinculada con la vida cotidiana de las personas y demás, es de los saldos más positivos que tomamos, ¿no? El sabor amargo de que pegó en el palo y salió, pero la ratificación de que en este año la tarea principal va a ser defender a la gente, proteger la vida, porque creo que vamos a escenarios muy difíciles donde vamos a tener que tener una política del cuidado de la vida en todos sus sentidos y seguir apostando a construir lo nuevo, ¿no? Creo que la referencia de Rosario Sin Miedo no es solamente para la ciudad de Rosario, en lo cual, digamos, nos lo dice toda la gente en la calle, en 4 años son ustedes, no puedo creer que no haya sido ahora, pero hay una ratificación de que en Rosario nació una alternativa y que en los próximos 4 años va a estar en condiciones, con el acompañamiento de la gente, de gobernar la ciudad, sino que alumbró también una esperanza en términos provinciales, en una provincia donde claramente hace falta la creación de un nuevo espacio y propuesta progresista del campo nacional y popular, que recoja lo mejor de todas las tradiciones políticas, que genere una nueva cultura política y una nueva agenda en la provincia, pero que también, hay que decirlo, ha despertado mucho interés y de alguna manera convocatoria a nivel nacional en muchas otras provincias, en las cuales está claro que la crisis política es profunda y que es necesario, hacia lo que viene para adelante, no solamente pensar en términos de resistencia para volver, sino que es necesario construir algo nuevo, y en esa tarea vamos a estar abocados sin lugar a dudas. Karen, gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos, Marian. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo después de esta pequeña pausa. Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con Juan Negri, politólogo, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, para hablar de estas 2 primeras semanas de gobierno de Milei, qué puede suceder de acá en más. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Gracias por participar de Mesa de Testigo esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Quería empezar preguntándote una definición, si tuvieras que englobarla con un concepto de este primer tramo del gobierno de Milei. ¿Cómo lo definirías? Si tuviese que decir en una oración, diría mucha ambición y pocas herramientas. Realmente estamos frente a algo inédito, creo yo. Ya se dijo mucho, la verdad. Estamos frente al gobierno más débil que tengamos memoria desde la vuelta de la democracia, por lo menos medido en términos de sus resortes legislativos. Y a la vez desplegó una agenda reformista súper ambiciosa. Después podemos discutir, ¿no?, cuán necesaria es, pero muy ambiciosa en todos los planos, ¿no? Laboral, impositivo, de una especie de gran reforma del Estado, un DNU de aparentemente miles de páginas, e incluso meterse con cuestiones como el orden social. La verdad es que es una combinación complicada, ¿no? Esa ambición con esas herramientas. Juan, ¿y te parece que va a ajustar por el lado de los medios y va a tratar de construir acuerdos políticos, o va a ajustar por el lado más de los fines y reducir las expectativas de esa agenda reformista que marcabas? Yo creo que hay una pata negociadora en el gobierno, en francos. Me parece que hay un intento de mantener, por lo menos en lo que va vamos poco tiempo, ¿no? Es decir, todavía creo que ellos están aprendiendo y nosotros también estamos aprendiendo a ver si hay un estilo Milei. Yo veo un estilo desapegado, es decir, no un presidente hiperactivo como tal vez vimos en algún momento a Néstor Kirchner, o tal vez, bueno, incluso todos, ¿no? Tal vez a otro nivel Macri, sino lo veo insisto, alejado de las decisiones diarias, pero con canales de negociación abiertos, pero por el momento aprovechando su momento, ¿no? Es decir, este es el mejor momento de la presidencia de Milei, y esto no por él, sino en América Latina en general vemos, ¿no? Es decir, presidentes que no reeligen, presidentes que se licúa el capital político muy rápido. Yo lo que veo es que, por ejemplo, en la reunión con los gobernadores es decir todo que no. Entonces, veo canales abiertos, pero sin embargo veo firmeza, mucha,
esto me preocupa un poco, veremos más adelante. Parece con los gobernadores lo que se vio en estos días como una estrategia de negociación dura de llevarlos a, no digo, la asfixia financiera, pero plantear una situación incómoda para las provincias para tratar de negociar en el Congreso, bueno, el paquete de leyes que pretende, ¿no? Sí, sí, efectivamente, eso parece ser el camino. Creo que hay reminiscencias de una estrategia de Macri. Macri cuando asume su primer fin de semana hace un asado con los 24 gobernadores. Macri también entendió que por ahí venía la llave de la negociación en el Congreso. Sin dudas, creo que, insisto, me parece que sí, que ahí hay un intento de mantener un canal de negociación abierto, aprovechando, como decías vos, Mariano, bueno, la típica situación delicada de las administraciones provinciales en esta época del año, ¿no? Aguinaldos, Año Nuevo, que empiecen las clases, es decir, a los gobernadores tampoco quieren que se les explote el polvorín. Eh, Creo que hay un peronismo un poco todavía que no encuentra su momento, su liderazgo, su tono. Bueno, de vuelta, creo que Milei está tratando de aprovechar ese momento. Se habla mucho, haciendo un juego de palabras con la vieja frase de Alzogaray, hay que pasar el verano, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que marcabas antes, ¿no? Cómo los presidentes latinoamericanos llegan con mucho respaldo, mucha legitimidad de origen, pero ese capital se licúa muy rápido. ¿En cuánto podemos ver que se empieza a desgastar ese capital? ¿En 3 meses, 6 meses? También, digamos, para medir la tolerancia social, este ajuste muy fuerte que empezó a desplegar Milei. Yo creo que es difícil responder esa pregunta realmente. Es decir, estamos frente a un escenario muy inédito, porque a la vez el presidente también es muy débil, con lo cual es difícil de predecir. Yo creo que la clave obviamente está en el timing, ¿no? En el tiempismo del gobierno. Empezará a haber algún tipo de señales positivas antes de que se acabe el crédito social. Lo que está claro es que el ajuste, el famoso caputazo, va a tener un efecto inflacionario. Sobre todo en el AMBA, la sociedad va a empezar a pagar precios de tarifas más altos, etcétera. Entonces, yo creo que el verano tal vez es un poco un compás de espera, el gobierno todavía tiene crédito. Pero yo creo que vamos a ver una pendiente decreciente. Y de vuelta, no es solamente por Milei, esto es una cosa que suele pasar, una pendiente decreciente muy importante a partir de marzo, sin dudas, pero todavía con ciertos márgenes de tolerancia. Yo creo que este es un capital político, el de Milei, que se va a licuar razonablemente rápido, ¿no? Me parece que la gente lo que quería era un cambio, pero la gente nunca vota un ajuste. Sí, sí, en definitiva el ajuste tiene que ser un medio para llegar a un fin, no puede convertirse en un fin en sí mismo, ¿no? Exacto, pero si en algún momento, no sé, digo, por decir algo, ¿no? Mayo, junio, la sociedad lo que ve es que este gobierno solamente vino a ajustar, que obviamente no es lo que el gobierno vino a hacer, pero también el desafío va a ser mostrar otra cosa. Yo creo que va a ser un momento en el que la sociedad empezará a perder crédito en el gobierno. Milei tiene una ventaja. Yo creo que el peronismo sale desprestigiado de la administración. Creo que la experiencia Fernández es un fracaso realmente, y que no tiene un liderazgo hoy muy claro, ¿no? Es decir, no gobierna provincias importantes. Bueno, perdón, gobierna la provincia más importante, pero a la vez que es una debilidad, que es la provincia de Buenos Aires. Es difícil liderar el peronismo desde la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores peronistas hoy son el mínimo histórico. Entonces, también eso es una ventaja para él, ¿no? Es decir, aprovechar cierta confusión, ¿no? Del lado de la oposición. Juan, en estos días vimos, bueno, está el decreto por DNU, hay una movida de restringir por lo menos la protesta social. ¿Ves riesgos institucionales en el corto plazo si se profundiza esta política? Es decir, sí, la respuesta corta es sí. No creo que estemos frente a el comienzo de una dictadura, para ponerlo en esos términos un poco dramáticos. Veo un gobierno que juega muy al borde de las garantías constitucionales. En estos últimos días, en el área metropolitana, se vieron requisas policiales, en transporte público, incluso mensajes un poco ominosos por altoparlantes en algunas estaciones de tren sobre el que corta no cobra, ese famoso DNU. Entonces,
son todas cosas que tal vez no es la primera vez que pasan, es decir, bueno, lo de la protesta social es un poco tal vez novedoso, pero los DNU siempre han caído en una zona muy gris, ¿no? Es decir, ¿puede el presidente legislar sobre eso? ¿No puede? Pero la sumatoria de cosas, yo lo que veo es un gobierno que quiere jugar fuerte. Y agrego una cosita más. Yo creo que en la cabeza de varios funcionarios del gobierno está muy presente la experiencia de Macri de 2017, ¿no? Es decir, las famosas 14 o 15 toneladas de piedras, es decir, y obviamente la sensación de que Macri pierde por gradualista, ¿no? Yo creo que acá hay un gobierno que juega all in, como se dice en el póker, ¿viste? Que es, bueno, vamos a fondo ahora, si no es ahora es nunca, y bueno, vemos qué pasa. Juan, siguiendo con el tema de la protesta, ¿te parece que a diferencia de lo que pasó en 2001-2002, que en definitiva los gobiernos prácticamente terminan cayendo por una represión muy, muy brutal, en el caso del 2001 de la Rúa en Plaza de Mayo, también en las provincias, de hecho Santa Fe fue una de las provincias que más muertos tuvo, en el caso de 2002 con lo que fue Costequi y Santillán, pero que hay un cambio de la percepción de la sociedad, no de toda, pero sí por lo menos de una parte, y mayor tolerancia hacia una política más dura con respecto a la protesta? Yo creo que históricamente la sociedad argentina fue muy refractaria a la violencia política en términos de represión, y creo que lo sigue siendo. Yo creo que un muerto es un problema para el gobierno en estas semanas, eh, y creo que deja una tónica para lo que viene muy compleja. Pero a mí me da la impresión, por más de que suene muy feo decirlo, a mí me da la impresión de que cierta represión a algunos actores sociales muy desprestigiados en la sociedad es positiva. Es decir, estoy pensando en el polo obrero, estoy pensando en estos actores que por lo menos en la concepción de cierta clase media son los planeros. Yo creo que ahí, Beliboni, para poner un nombre, yo creo que ahí hay. Insisto, digo, suena políticamente incorrecto decirlo, pero yo creo que ahí puede haber un cierto capital político del. No, no desacumula capital político, sino que suma, digamos. Suma, sí, sí. No que yo esté a favor, ¿no? Pero creo que a unos sectores le suma. Ujú, bien. ¿Qué pasa con sectores que quizás están digamos, buena parte de su electorado votó a Milei? Digo, estoy pensando en el caso del radicalismo, el pro-larretista y demás. ¿Cómo queda parado en este nuevo escenario? Bueno, Lustó asumió la semana pasada como presidente del radicalismo con un planteo bastante crítico y mucho más distante al de, bueno, otros actores del no peronismo. Yo creo que hay un sector del viejo Cambiemos que está en una geometría electoral muy difícil, que creo que se vio en la campaña, que es incomodidad frente al fenómeno Milei, ¿no? Es decir, nos acercamos a Milei o nos acercamos al que históricamente ha sido nuestro rival histórico, que es el peronismo, ¿no? En la dinámica legislativa esto es todavía más complejo porque los proyectos de ley se votan por sí o por no, con lo cual o terminás estando del lado de la oposición, el peronismo, o terminás votando con Milei. Entonces, creo que hay un sector, obviamente, más macrista, bullrichista, que queda mejor parado, y después están estos, los socialdemócratas, etcétera, que, no sé, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Vos los llamabas larretistas, radicales, que quedan en una posición muy incómoda. ¿Qué van a hacer? ¿Van a formar un pequeño partido liberal de centro, por ejemplo, liberal en el sentido europeo? Bueno, pero esto no es un sistema parlamentario, ¿no? Entonces es decir, no los van a llamar para formar gobierno, tal vez los llaman para hacer algunas leyes. Digo, creo que ese sector es el que más incómodo queda en el escenario electoral actual y político. Juan, y te hago la última, teniendo en cuenta, bueno, este programa muy ambicioso que planteabas al comienzo de la conversación, que se plantea en Milei. ¿Cómo te parece que va a actuar el Poder Judicial? Que está claro que no es un actor homogéneo, pero sí por lo menos ha tenido un rol cada vez más importante en la política argentina en esta nueva etapa, ¿no? Si hay que apoyarse en la jurisprudencia, digamos, es decir, si hay que apoyarse en lo que hasta ahora ha sido la Corte Suprema en Argentina, yo anticipo una Corte Suprema como un actor de veto importante, como un eslabón, una vara que va a tener que sortear el gobierno y hacer sus mejores artes. Para decirlo muy claramente, yo no creo que el DNU, así como está, pase una revisión judicial hoy, una revisión de la Corte Suprema hoy.
Juan, mil gracias por participar en Mesa de Testigos esta noche. Nos quedamos con ganas de conversar. Vamos a conversar seguramente en lo que viene, que también va a ser intenso. Gracias. Gracias a vos, Mariano, por la invitación. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigos después de esta pequeña pausa. Volvemos a Mesa de Testigos para ahora con Juan Manuel Telechea, economista, director, lo voy a decir porque es un nombre largo, Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, también columnista del portal Cenital, el portal creado, dirigido por Iván Jagroski. Vamos a hablar sobre esta economía argentina tan turbulenta en un momento de transición, qué puede llegar a venir con esta economía con la presidencia de Javier Milei. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Bien, gracias por sumarte esta noche a Mesa de Testigos. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, preguntarte, estamos en las primeras 2 semanas de gobierno de Milei. En el plano económico, ¿cómo definirías este arranque de gestión? Bueno, yo creo que habría que separar un poquito, ¿no?, lo que es las medidas que se tomaron en el plano cambiario, particularmente la devaluación, donde me parece que ahí fue un shock, ¿no?, como lo definía el propio presidente. Te diría un poquito más fuerte de lo esperado. Recordemos que unos días antes Franco se había dicho que le parecía correcto un dólar de 650 pesos, ¿no? Terminó siendo un dólar mucho más alto, con una devaluación del 120%. Y después, por el contrario, en lo que es el plano fiscal, también, digamos, hablamos de una política de shock por las magnitudes, pero mucho más gradual de lo que se pensaba previamente por los discursos de campaña, incluso por lo que había venido diciendo Milei en los últimos días, ¿no? Donde ahí el recorte del gasto público, que arrancó siendo del 15%, bueno, terminó siendo del 2%, porque al final una parte de la reducción del déficit fiscal va a ser también por aumentos de impuestos, ¿no? Algo que también, si uno vuelve a los dichos de Milei, ¿no?, que ha dicho me iba a cortar las manos antes de subir impuestos, bueno, creo que primó el pragmatismo, que me parece algo correcto, ¿no? O este teorema de Baglini que tanto se menciona últimamente, y ahí vemos que fue un poquito más gradual. Y después tenemos el plano financiero, monetario, donde ahí desde el primer día, en una de sus primeras entrevistas, Milei puso el foco, dijo que el principal problema a resolver en lo inmediato era el de los pasivos remunerados, ¿no?, la famosa deuda que el Banco Central tiene con los bancos, y donde, bueno, de nuevo, ¿no?, desde las posturas más agresivas, como en un momento se rumoreaba una reestructuración de la deuda, como podría ser un plan Bonex, finalmente, por lo que vemos ahora, los indicios que está dando el Banco Central con los movimientos de tasas y con algunas regulaciones que se pusieron, todo indicaría que lo que se va a buscar es licuar esa deuda, ¿no? Básicamente dejar que el aumento de la inflación que va a provocar la devaluación del tipo de cambio vaya reduciendo de manera paulatina ese stock de deuda, ¿no?, que en términos nominales se mantendría relativamente constante, pero que en términos reales, por los aumentos de precios de la economía, se iría reduciendo. Entonces, yo creo que para resumir, me parece que fue un programa agresivo, me parece que es bastante osado, sobre todo porque el impacto que va a tener en la inflación va a ser sumamente elevado. Seguramente para diciembre y enero veamos una inflación ubicada en torno al 25 o 30%. Y digo osado porque uno tiene que tener en cuenta que el impacto que va a tener en los precios va a repercutir automáticamente en el poder de compra de la población, una población que tanto en términos de jubilaciones como de salarios ya venía muy golpeada, y con un presidente que no tiene tanto respaldo en lo que es el Congreso y también, digamos, al margen de lo que fue el balotaje en la sociedad. Bueno, me parece que son medidas muy, muy finitas para tener que calibrar si no quiere que esto termine con algún problema, ya sea por el lado social o por el lado económico. Juan, ¿te parece que va a haber algún tipo de política de ingresos o va a quedar librado a que la mano invisible del mercado lo resuelva y que de última cada sindicato, en función de su capacidad de negociación, consiga el aumento que pueda? En el caso, obviamente, los registrados, los informales estarán librados a su suerte, ¿no? A ver, yo ahí separaría, ¿no? Hay 3 grandes grupos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos los jubilados, los trabajadores formales y, por otro lado, los trabajadores informales y un grupo menor de personas desempleadas, ¿no? Para lo que es el sector informal, ahí yo creo que las medidas que se anunciaron
me parece que son bastante pequeñas, ¿sí? Que se quedaron muy cortas, lo que es la duplicación de la asignación universal por hijo y el aumento del 50% del plan alimentar. Creo que para la escalada inflacionaria que vamos a tener no van a ser suficientes. Además, recordemos que estos dos programas solamente impactan en el 60% de toda la población vulnerable. Después tenemos la gran incógnita de las jubilaciones, porque no se hizo ningún tipo de alusión cuando fue el anuncio de las 10 medidas de Caputo. Después, digamos, lo que se rumoreó es que se va a dar de baja la ley de movilidad y que se van a aumentar por decreto, supuestamente para que la jubilación le gane a la inflación. Recordemos que la movilidad, el problema que tiene en momentos donde la inflación se acelera es que corre por detrás, entonces pegaría más en los jubilados. Ahora bien, por otro lado, cuando el Ministerio de Economía publicó cómo va a ser el ajuste, ahí se ve que un 0,4 del PBI va a ser por el lado de las jubilaciones, con lo cual eso indicaría que en realidad es difícil que uno vea que las jubilaciones le van a ganar a la inflación. Y después por el lado de lo que es los trabajadores registrados, lo que vos bien mencionabas recién, ¿no? Habrá que ver si dejan que las paritarias sean llevadas a cabo con total libertad o si intervienen de alguna manera. De todas maneras, también recordemos que por más que las paritarias se lleven con total libertad en un contexto de inflación muy alta y de recesión económica, donde seguramente el desempleo aumente, los trabajadores claramente van a tener menor poder de negociación. Todo esto además en el marco de el decreto o el grupo de decretos que vamos a ver con las medidas, donde todavía no sabemos bien qué va a pasar, pero que probablemente todo indica que van a ser medidas que van a desregular al sector laboral, y donde la gran mayoría de lo que estamos viendo van a ser medidas que van a impactar negativamente, ¿no? En los trabajadores, con lo cual también van a afectar el poder de negociación, con lo cual yo creo que todos estos sectores, por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, van a ser los grandes perjudicados de este programa. Juan Manuel, ¿te parece que la dolarización, que fue una de las grandes banderas de Milei en la campaña, quedó descartada o puede haber quedado digamos, en stand-by hasta dentro de unos meses o inclusive la segunda parte del mandato de Milei? Mirá, yo en un principio, cuando digamos, dieron de baja la designación de Ocampo al frente del Banco Central, que justamente fue una persona que escribió un libro sobre eso y que evidentemente iba a ser puesta ahí para llevar a cabo la dolarización. Cuando dio de baja, yo ahí pensé que eso quedaba en un segundo plano. Pero bueno, después el mismo Caputo hace unos días salió a decir que la dolarización sigue en pie. No sabemos si es una estrategia de campaña o para influir las expectativas del mercado, para que la gente se deshaga de los pesos, o si realmente lo van a llevar a cabo, pero la verdad es que no te sabría decir. Sí, digamos que creo que la puerta sigue abierta para que en unas medidas de mediano plazo, que pueden ser de acá a 6 meses o un año, eso se pueda llegar a implementar. ¿Qué impacto tendría en la vida cotidiana de las personas o en la actividad económica avanzar por ese camino? Bueno, yo honestamente espero que no lo hagan, ¿no? Sí, creo que es una de las pocas medidas donde se vio un consenso, te diría, prácticamente total en lo que es la disciplina económica, de que no es una medida acertada, porque básicamente lo que hace eso es quitarte dos de las principales herramientas que tiene la economía, como son la política monetaria y el manejo del tipo de cambio, para tratar de regular, ¿no? Y acomodar la economía, sobre todo frente a shocks externos, que son cosas que te pasan muy seguido: una sequía, una crisis internacional, la pandemia, ¿sí? Todas estas cosas que a vos te pasan cuando a vos te afectan tu economía, la manera que vos tenés de suavizar esos golpes, de amortiguarlos, es a través de tu política económica. Y básicamente tenés 3 herramientas: la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, y con la dolarización vos estás renunciando a estas 2 herramientas, ¿no? Desde el punto de vista de Milei, lo que te dice es, bueno, justamente como usás mal esas 2 herramientas, eso te provoca inflación. Algo de cierto hay, pero bueno, ¿no? Uno, haciendo analogía, diría: si a vos tenés un gran problema, la solución no es cortar el brazo, sino arreglarlo. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Entonces me parece que es una medida sumamente agresiva, y que si bien te puede bajar la inflación, te va a generar un problema de mediano plazo en términos de crecimiento que va a ser muy difícil de revertir. Juan Manuel, pensando en cosas que pueden llegar a funcionar aún con costos muy altos. Esta política que empezó a desplegar Milei puede generar una baja de la inflación, obviamente a partir de una contracción de la demanda muy fuerte que haga que los precios se desaceleren. Bueno, ahí te decía, dejando de lado el posible impacto o los límites que pueda marcar la tolerancia de la sociedad, el programa podría funcionar en tanto y en cuanto
uno vea que ese ajuste fiscal que hagan, primero, que lo hagan de manera drástica, como lo mencionaron, para dar algún tipo de señal a los mercados y que el mercado, ¿no?, le crea. En este sentido, la gran discusión de la posibilidad de éxito o no de este programa es lo que siempre se discute, ¿no?, como el ancla. ¿Cuál es el ancla que tiene tu programa, ¿no? ¿Cuál es la variable que va a hacer que los precios bajen? Y en este caso, el ancla principal sería, por un lado, la parte fiscal con toda la reducción del déficit, y por otro, que es algo que anunciaron en los últimos días, es el práctico congelamiento del tipo de cambio, porque un aumento del 2%, como se anunció, para una inflación que va a estar en torno al 20-25%, es prácticamente dejarlo planchado. Entonces, lo que se va a buscar es eso, ¿no? Es que después del fuerte salto que pegó el tipo de cambio y el impacto que va a tener en los precios, al congelarlo, eso funcione como un ancla. Todo esto en el marco de un proceso donde vos, evidentemente, no conseguiste financiamiento de dólares, porque si no, creo yo que ya lo hubiese anunciado, y donde vos tenés que llegar hasta marzo, ¿no?, la famosa transición, hasta que aparezcan los dólares de la nueva cosecha. Igualmente hay liquidaciones estoqueadas que van a ayudar, pero bueno, vos tenés que en estos 2-3 meses mostrar que ese programa funcione y en marzo anunciar nuevas medidas para poder mantener la inflación en baja. Es difícil, yo creo que está bastante finito el programa. Juan Manuel, en estos días te vi discutiendo con algunos economistas, polemizando con algunos economistas referenciados en el kirchnerismo sobre las causas de la inflación. Bueno, has escrito un libro sobre el tema, pero digo, para sintetizarlo, ¿por dónde te parece que debería pasar un diagnóstico correcto de la inflación desde una perspectiva heterodoxa, no necesariamente monetarista, como plantea, digamos, la visión que está hoy en el gobierno? Sí. A ver, yo, digamos, creo que cuando uno piensa, ¿no?, en un enfoque popular que trate siempre de defender a los sectores más vulnerables y a los trabajadores, hay que tener en cuenta que la inflación es un gran problema. Cuando uno se fija lo que pasó con los salarios de los trabajadores, con los ingresos de los sectores más bajos, en las jubilaciones, siempre terminaron perdiendo contra la inflación. Entonces, la primera cuestión que hay que tener en cuenta, que creo que hoy ya es evidente, pero hace unos años no estaba tan claro, es que es el principal problema que vos tenés que resolver. Y cuando uno después se fija, ¿no?, en el discurso que tenía, bueno, en ese caso lo estábamos charlando con antes, de algunas figuras del kirchnerismo, de la idea de que vos podés crecer manteniendo un cepo con una brecha superior al 150%, o tratando de congelar diferentes precios. Bueno, yo creo que esto lamentablemente se probó tanto en 2015 como en 2023, ¿no?, en las dos gestiones, la última de Cristina Fernández de Kirchner y en la de Alberto Fernández, y los resultados no fueron positivos. Entonces, me parece que ahí tiene que haber algún tipo de autocrítica y de tener en cuenta que, digamos, no es la manera. Así como después yo diría lo mismo de Milei, digo, mirá, si vos tenés un dogmatismo muy fuerte de creer que el problema solamente se soluciona frenando la emisión de dinero, bueno, vamos mal, ¿sí? Yo creo que la respuesta está un poco en el medio. Vos tenés problemas de excedente de pesos, justamente por el financiamiento de un déficit fiscal muy elevado, pero también tenés problemas vinculados por la falta de dólares. Entonces, creo que la solución pasa un poco por lograr una síntesis entre estos diagnósticos, decir, bueno, mira, vos podés regular algún precio puntual, ¿sí?, pero no podés regular todo, no podés planchar todas las tarifas, no podés controlar todo el tipo de cambio, porque todo eso es como una olla a presión que realmente después por algún lado explota. La manera de solucionar la inflación, que es un problema macroeconómico, es equilibrando la macroeconomía, donde básicamente vos tenés que equilibrar el déficit fiscal, tenés que equilibrar los pasivos remunerados del Banco Central, pero también tenés que generar dólares para que justamente el tipo de cambio logre ser tu ancla sin que eso termine explotando. Entonces vos tenés que combinar todas esas cosas, y me parece que estos dos enfoques como que priorizan una sola de las partes, no la otra, y ahí es donde después termina fallando. Juan Manuel, mil gracias por participar del Mesa Testigo de esta noche. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quédense que ya volvemos con más Mesa Testigo. Llegamos al final de Mesa Testigo de esta noche. Hablamos con Karen Tepp, concejala de Rosario por Ciudad Futura, con el politólogo Juan Negri, docente, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, también con Juan Manuel Telechea, economista, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Recuerden seguirnos en nuestras redes @Mesa Testigo. Nos reencontramos la semana que viene. Chau.